La Fundación Argentina de Nanotecnología invierte en emprendimientos de micro y nanotecnología. Si sos científico, emprendedor o empresario y tenés un proyecto, podés convertirlo en un presemilla. La FAN invierte hasta 90.000 pesos sin necesidad de devolución ni aportes de contraparte. ¡Animate! Vos podés ser el próximo presemilla. Galo, en algún momento te escuché hablar, siempre dentro del tema nanotecnología, de nanotacto, como para detectar tumores. Explícame un poquito de qué se trata. En algún momento habíamos hablado de los microscopios de fuerza, que son esos microscopios en los cuales uno no ve con el ojo, pero tiene, como muestra este diagrama, una punta que se va acercando a una muestra, a una superficie, y con esa punta se pueden hacer un montón de cosas interesantes, como por ejemplo medir las fuerzas entre la superficie y la punta. Ajá. Otra de las técnicas que se puede hacer es lo que se conoce como una indentación. La punta ve la superficie y entra un poquitito y la deforma un poquito. Entonces se aplica una cierta fuerza y se desplaza a una cierta distancia. Entonces altera lo que mide, altera lo que ve. Claro, es como cuando vos tocas un colchón con la mano. Y ves si el colchón es rígido o es más blando y lo compras o no. Ajá. ¿Y bueno, si se quedara, si cuando yo lo aprieto claro, quedan... si se quedara y si fuera un colchón muy blando, te hundís. Sí. Bueno, esto es el mismo principio. Uno puede tocar con una fuerza variable, cuidando por supuesto de no deformar la muestra, o si quiere deformarla, de deformarla, y uno puede ir censando las propiedades mecánicas de la muestra, o sea, qué tan rígida es la muestra, qué tan blanda es la muestra, qué tan dura, cuánto se mueve, etc. Es una técnica poderosísima porque me permite observar una imagen, aquí tenemos un ejemplo, no solamente de cómo es la topografía, la forma de una superficie, sino también cuáles son las fuerzas y cuáles son las propiedades mecánicas de esa superficie. ¿Y así se detectan tumores? Se detectan tumores. Se detecta algo más sencillo, por ejemplo, si un plástico es blando o es duro, o si se ha separado en fases un plástico, una fase más blanda y más dura, en un problema de packaging. Bueno, unos científicos suizos lo han adaptado a cultivos celulares, y en particular de células cancerosas. Entonces, ¿qué es lo que observan ellos? Pueden hacer un mapa con una resolución, imagínate, estos microscopios tienen una resolución nanométrica. Ajá. Entonces pueden hacer un mapa de un conjunto de células y determinar cuáles de esas células son duras, cuáles son blandas, si hay algún objeto entre ellas que sea más duro o más blando. Y de acuerdo con la consistencia pueden determinar si es una célula tumoral o no. Exactamente, porque las células tumorales típicamente son más flexibles, se escapan, eluden. No sé si, bueno, no lo comentamos en esta columna, pero se sabe que las células tumorales crecen de manera incontrolada, se apilan de una manera muy diferente, entonces son mucho menos rígidas. Entonces lo que observan, hacen mapas de cuán blandas son las células, y en un tejido normal se observa cierta rigidez. Ajá. Cuando un tejido es canceroso se observan células que son más duras y muchas células que son más blandas. Ajá. Lo interesante de esto es que uno puede extraer una biopsia y a partir de analizar las propiedades mecánicas puede hacer un conteo y puede hacer una predicción a partir de esta técnica de cuántas células tumorales hay, cuán avanzado está el estadio de crecimiento, porque va a depender de la fracción de células más blandas o más duras, y eventualmente células que son extremadamente blandas son también propensas a expandirse y dar una metástasis. Entonces hay posibilidad de una metástasis. Esto fue un trabajo extremadamente interesante porque además, imagínate que vos tomás una biopsia y la puedes analizar de manera automática. Ajá. Y no requerís ningún tratamiento como, por ejemplo, tinción o preparación de las muestras, sino que se puede hacer en tiempo real, o por lo menos mucho más rápido. Se saca una biopsia, se corta, se pone, uno se va a tomar un café, vuelve y tiene el mapa resuelto. ¿Cuán lejos estamos de poder utilizarlo en la vida cotidiana? Bueno, esa es una gran pregunta. Es una técnica que está en su infancia, fue publicada en octubre de 2012. Ajá. Pero bueno, al ser como automatizable y al ser utilizable con equipos que están disponibles en un laboratorio de nanotecnología y no son demasiado caros, le ven buen futuro, le ven buen pronóstico. Él es Galo Solerilia y como siempre habla de nanotecnología, no como siempre, sino como siempre habla de nanotecnología aquí en Científicos Industria Argentina. Seguimos.